Gracias, son las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Gracias, platicamos en días pasados con la maestra Adriana Luna sobre este tema que además me parece es importante, que tiene que ver con una propuesta en lo que se refiere justamente a una nueva cultura para poder aprender a vivir desde la forma en que aprendemos a comer, desde la forma en que también tenemos una mejor alimentación, más nutritiva, más balanceada, que sea armónica incluso con nuestra propia realidad, hasta económica, y que podamos entonces abonar y aportar en este nuevo desarrollo a propósito de lo que además logramos que pueda ser colaboradora en este espacio informativo que me parece de gran utilidad. Así que mi querida doctora, mi querida Adriana Luna, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, muy emocionada con poder integrarme cada tanto a este espacio. Ojalá que sí, cada 15 días vamos a tener la oportunidad de platicar contigo. Y ya el día de hoy, por cierto, con un tema que además me parece importante y que tiene que ver con estas cadenas de distribución y también tortillas. Tortillas, ¿qué son estas cadenas de distribución y dónde entra la parte de las tortillas, mi querida Adriana? Bueno, una cosa que es muy importante es que nosotros tenemos que estar conscientes de que todo lo que llega a nuestras mesas, a nuestra vida, a nuestra casa, proviene de una serie de pasos que empiezan muchas veces en el sector primario, en el sector minero, en el sector agrícola, en el sector ganadero. Y entonces, para que nosotros tengamos tortillas o frijoles o lo que sea que necesitemos, primero tuvo que haber alguien que lo produjera, alguien que hiciera los insumos para producir esas cosas, alguien que lo comercializara, alguien que lo transformara y bueno, alguien que al final nos lo acercara. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo local, lo privado es público, que las decisiones que toman nuestros gobernadores, que las decisiones que toman las grandes empresas nos afectan a nosotros, y es por eso que es importante que seamos ciudadanos responsables y seamos ciudadanos activos para que precisamente podamos incidir en todos estos pasos previos que al final nos van a afectar en nuestro taquito con frijoles de todos los días. Bueno, el tema también obviamente es importante porque tiene que ver entre lo público y lo privado. De repente me quedé pensando en eso, mi querida Adriana, en el entendido de, hay situaciones que tienen que atender las autoridades en la perspectiva de las políticas públicas para tener una mejor alimentación, ¿no? Exacto. Y la otra es lo que personal, particularmente, familiarmente tengamos que hacer en la escuela, en nuestra vida cotidiana, y que se convierta realmente en un hábito para lograr una mejor alimentación. Estoy planteando bien la pregunta. Un mejor sistema alimenticio, por lo menos en nuestra vida cotidiana. Sí, un sistema alimenticio, no solamente alimenticio, sino agroalimentario. No tiene nada más que ver con el hecho de lo que comemos, sino de la industria agroalimentaria, sí, que da muchísimos empleos, que es una parte importantísima del PIB, es la fuente de ingreso y de sustento de muchas familias, de grandes empresas, grandes capitales a nivel mundial que mueven la balanza económica, que mueven políticas, están metidos en el agro. Entonces, las decisiones privadas que nosotros tomamos respecto a nuestros alimentos, en dónde compramos nuestros alimentos, a quién le compramos los alimentos, ¿Qué alimentos? ¿Qué exigimos de aquel que nos está dando los alimentos? Van a tener una incidencia a nivel global. Además, señalabas también a propósito justamente de estas cadenas de distribución que hay una serie de nutrientes que son sintéticos y que en los últimos años por lo menos han alcanzado los niveles más altos desde la crisis financiera y han provocado una situación compleja desde el punto de vista económico para las sociedades en su conjunto. ¿Cómo se explica esto, Adriana? Exactamente, y este es un buen ejemplo de lo que hablamos, ¿no? La industria agroquímica y la agricultura convencional hace uso de fertilizantes nitrogenados, de potasio, de fósforo. En general hay muchos tipos de fertilizantes, pero estos son los nutrientes principales. Y hay minas y hay plantas en Europa, en Ucrania. Nosotros importamos mucho nitrógeno de Ucrania, sí, que permiten que la agricultura convencional pues ponga este fertilizante, que ponga este nutriente en el suelo para que se pueda producir. En este momento esta forma de producir ya se hizo costumbre, y incluso los suelos también se hicieron un poco, ya se acostumbraron, ya se un poco adictos a los fertilizantes. Sí, claro. ¿no? Entonces, ahorita lo que está ocurriendo es que por el alza de los energéticos, por COVID, porque se rompieron precisamente estas cadenas de distribución, los fertilizantes están subiendo mucho de precio.
pero mucho de precio. La última vez que subieron así de precio fue en 2008, cuando hubo esta hambruna terrible que recordamos de Somalia. Por supuesto, ¿no? Sí, claro. Entonces, es esta cadena de situaciones en las que ocurren, que suben los energéticos, suben los fertilizantes, y entonces los productores ya no pueden comprar esos fertilizantes, por lo tanto, las producciones son menores o no invierten en fertilizantes y no invierten en otras cosas. Sí, claro. Y entonces tenemos una merma en la producción, o tenemos la misma producción, pero al buscar como nivelar sus costos, incrementan el precio de los alimentos. Entonces tenemos una escasez de alimentos, no necesariamente porque no haya, sino porque salen muy caros. Y con ello también, obviamente, como tú bien lo señalas en este artículo que estoy leyendo, también se encarecen los nutrientes, se encarecen, obviamente, estos nutrientes sintéticos que podrían convertirse en cosechas más débiles y comestibles más costosas también para los próximos años. Además, mi querida Adriana Luna, estoy platicando con Adriana Luna, que le debo decir es colaboradora de este espacio informativo, es egresada de la maestría en Administración de Empresas Socioambientales en Green MBA y también en la Universidad de Medio Ambiente, y ganadora del premio Banamex al Impacto Social 2015. ¿Y dónde entran ahí las tortillas, mi querida Adriana Luna? Bueno, pues al final el 20% del maíz que se produce, el costo del maíz que se produce está en los fertilizantes. Entonces, cuando estos fertilizantes incrementan su precio, pues el maíz sube su precio, y entonces la tortilla sube su precio, y entonces cuando nos formamos en la fila por las tortillas, de pronto no nos alcanza para 1 kilo y nos alcanza para medio kilo, ¿no? Esto nos está afectando de manera directa. Por este costo de los fertilizantes. Por este costo. Ahora, hay algo rescatable que está ocurriendo a nivel global en términos de cómo se está transformando la agricultura. Lo cierto es que efectivamente los suelos necesitan esa cantidad de fertilización porque ya están muy degradados, pero podemos solucionarlos, podemos curarlos. Los suelos de un bosque no necesitan que uno vaya a fertilizarlos. La selva, la Amazonía, con la cantidad de biomasa y de comida que las produce, reservas, no necesitan que uno vaya y lo fertilice. La naturaleza hace una buena parte de la chamba. Entonces, esto nos abre posibilidades en las que en lugar de seguir como invirtiendo en algo que cada vez va a subir más de precio, podemos invertir también en transición hacia curar el suelo para que no solamente tengamos mejores productividades, sino que cada vez vayamos haciendo menos uso de fertilizantes, hagamos un uso más eficiente de los fertilizantes. Claro. En lugar de necesitar 100 kilos, necesitamos quizá 20. Sí, claro. ¿No? Ahora, estás hablando de un tema que obviamente es importante y que tiene que ver con una parte esencial, sustancial, hasta de nuestra cultura, como es el maíz, que se vuelve fundamental. Y que tú hablabas del precio y que hablabas de estas cadenas de producción, hablabas también del impacto de los fertilizantes también en este esquema y de consumo, obviamente, pero ¿y de calidad qué podríamos decir o cómo podemos entender esta problemática si miramos una tortilla y la consideramos en un momento determinado para que nosotros pudiéramos evaluar? No sé si la palabra correcta sea, porque tú, como eres especialista y experta, tengo que ser muy cuidadoso, pero que el nivel de contaminación que pudiera tener o el nivel de calidad que pudiera tener, incluso en términos de los nutrientes que puede tener una tortilla, ¿cómo que podemos hacer en la casa, en nuestra vida cotidiana, para poder tener eso claro? Bueno, son dos cosas distintas. Una es el uso excesivo, el abuso de los pesticidas. Efectivamente terminan llegando a nuestras mesas porque se meten en los frutos, se meten en los granos que nosotros comemos, y bueno, pues llegan a ser trazas, pero se acumulan, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Y por lo otro, efectivamente, es la parte de la calidad nutrimental. Ahí un suelo que está degradado difícilmente puede liberar el calcio, por ejemplo, el hierro, el boro que se necesitan, estos pequeños cantidades de nutrientes que llaman micronutrientes que necesitamos para tener una buena salud. Cuando los que están liberando eso y pasándoselo a las plantas, en realidad son los microorganismos. Entonces, cuando nosotros hacemos un abuso de los pesticidas y los fertilizantes, lo que hacemos es matar esos microorganismos. Sí, claro. Entonces, esto también, como te decía, abre una ventana de oportunidad, porque si trabajamos sobre regenerarle el suelo, lo que se hace es que los microorganismos regresan y entonces la planta está mejor nutrida y por lo tanto lo que nos proporcionan también tiene una mejor calidad, y eso, bueno, impacta de manera directa en nuestra salud. Te pongo un ejemplo así súper rápido. Sí. Unos trabajos que estamos haciendo en los Altos de Jalisco con maíz forrajero para leche. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ese suelo, lo que estamos observando es que hay una mejor absorción de los nutrientes por parte del maíz. Y ese maíz se utiliza después para producir leche, y esa leche viene con mucha mayor
riqueza nutrimental. Sí, viene claro. con una cantidad de grasa aceptable, de grasa buena, viene con suficiente proteína, viene con micronutrición, y eso se absorbe mucho mejor en el cuerpo. Entonces, incluso las vacas pueden alimentarse en menos cantidad, Sí. lo que eso también tiene un impacto en la parte de no tener que estar expandiendo la frontera agrícola, Con mejor pero con calidad. mucha mejor calidad. Sí, claro. Sí, claro. Pero ahora, esto es entre lo público y lo privado, porque esto, un productor que de repente que tenga el conocimiento que tú tienes, bióloga, experta en la materia, pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esto tendría que ser de esta manera. Se requiere, no sé si voluntad política, no sé si voluntad social, para que pudiéramos nosotros pensar. Lo hacen en otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde se va pensando la forma de consumo, obviamente los insumos básicos, elementales que debemos tener a la mano para que la sociedad también los pueda adquirir, pero de repente no es tan sencillo, mi querida. Efectivamente, y ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, cómo lo democratizamos y cómo sabe el consumidor promedio dónde consumir? Y bueno, pues, o sea, sí es cierto que requiere un esfuerzo extra para muchos tener que ir a buscar. Tenemos la gran fortuna, los que vivimos en Querétaro, en el Bajío, en estas zonas que están como entre lo urbano y lo rural, que Sí. tenemos los productores muy cerca, ¿no? Entonces, es relativamente fácil poder acercarnos, por ejemplo, a la UAC, que tiene estas zonas en Amealco, que tienen mucha tradición agrícola, acercarnos y preguntarnos, hay mercados de la UAC, y de ahí podemos ir conociendo a nuestros productores. Ahora, hay gente que no puede hacer eso, hay gente Sí, que claro. trabajan Sí. de obreros, entonces Sí. es la responsabilidad de los que sí tenemos esa oportunidad de exigirle a las empresas agroalimentarias, que también ya lo están buscando, porque simplemente ya no es costable. En esta parte de los fertilizantes, a una gran industria agroalimentaria, pues también les sale caro. Sí. Si puede encontrar una forma en abaratar los costos y mejorar la calidad, eso es algo que también le conviene. Entonces, nosotros como consumidores, aquellos que tenemos la posibilidad, es importante también involucrarnos, exigir, y también a las Y autoridades. nos podrás ir diciendo, porque esto es parte justamente de una cadenita también de cosas que tenemos que ir aprendiendo, a lo que debemos revisar, lo que debemos pensar, lo que debemos revisar con todo cuidado para que nosotros podamos también tener una mejor forma de consumo. Yo te lo decía y se me quedó viendo así medio feo mi querida Adriana Luna cuando le dije, oye, uno es lo que come, ¿no? Eso decía la abuela Pava, uno es lo que come, y de repente comemos mal, o comemos basura, o comemos de repente muchos contaminantes, y eso nos volvemos, eso es lo que realmente vamos a hacer. Y me decía Adriana, no es así, no es tan así. Pero en el fondo, digamos, eso es parte de lo que debemos aprender a cambiar, aprender a entender de lo que tenemos que hacer, mi querida Adriana, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y como platicábamos hace rato, no es que una persona se convierta en basura, se convierta en chatarra por comer chatarra. Lo que significa, en mi parecer, es que pues efectivamente le estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo. A veces no tenemos alternativas. Sin embargo, bueno, pues es importante, como te decía, que los que sí las tenemos, que seamos... Sí. Estos espacios son importantísimos. Sí. El poder utilizar los medios para empezar a hablar sobre estos temas y presionar sobre estos temas, de que la comida sana tiene que ser un derecho para todos, un derecho universal, es parte del trabajo que se hace en favor de esto que comemos. Eso me ¿no? gusta, la comida sana, un derecho para todos. Exacto. Para todos. Mi querida Adriana Luna, ¿dónde te siguen? ¿Dónde pueden leer lo que tú estás publicando, lo que estás haciendo, lo que están investigando? ¿Dónde y cómo? Mira, nos pueden seguir y pueden leer más sobre estos temas en Tierra de Monte y Tierra de Monte Urbano. Estamos en todas las redes sociales. También con todo gusto podemos tener comunicación por medio de LinkedIn. Mi nombre es Adriana Luna Díaz, entonces pues ahí estamos. Y el día de hoy justo tenemos una conferencia con la red de sistemas alimentarios localizados, que es una red que está en toda América Latina, donde precisamente estamos hablando de cómo hacer que estas pequeñas producciones locales puedan ser aquellas que brinden la alimentación para todo el mundo de manera sana, suficiente, sustentable y justa. Qué importante, qué importante. No solamente es aprender a comer, sino también aprender a vivir en un concepto, yo diría también de más cuidado al medio ambiente, que este es otro tema del que también estaremos hablando, claro, y que obviamente vamos generando en este proceso de transformación de la realidad, de la naturaleza, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de consumo, que debe orientarnos también hacia un mejor destino, hacia un mejor camino, y en esta democratización
estigmatización para que todos podamos tener esa oportunidad de comer mejor, ¿no? Exactamente. De comer mejor. Mi querida Adriana Luna, muchas gracias, mi querida maestra, mi querida bióloga. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Que tengas buen día, muy amable y enhorabuena y éxito como siempre. Son las 7:59 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News. Tengo una denuncia, sí, con mucho gusto, ahorita la hacemos pública, con todo gusto, y gracias también, como siempre, a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. A José Antonio Ugalde, en mi Universidad de Londres, también muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades también por el contenido de esta conversación. 7:59, la pausa, regresamos enseguida con más. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Radar Green, a crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.